voy a presentar la siguiente provincia, que es la FP con FCT ampliada, que está llevando a cabo en Madrid, que va a comentar las compañeras Lola Palma, Ries, Opera, Café Bueno, Lola Palma, es profesora de educación secundaria de la Sociedad de Informática en el IES Arquitecto Ventura Rodríguez de Guadalajara del Monte, Madrid, donde desempeña cargo de plantilla profesional de informática y comunicaciones. Es también la presidenta de la Asociación de Profesores de Informática de Madrid, la de Madrid, una asociación económica que defendía los intereses de todos los asociados. También pertenece al comité organizador de la jornada de software libre de la Comunidad de Madrid. Jornadas comenzaron en el 2006 y ya cuenta con 9 ediciones. Es miembro activa del Grupo Libre, encargado de divulgar el conocimiento libre, y desde el 2010 realiza colaboraciones docentes en la Universidad Europea de Madrid. Por otro lado, Carmen Nuevo, tengo ya a la izquierda, es profesora de informática de secundaria. Sus últimos estudios académicos han sido correspondientes al máster universitario de Learning y redes sociales, UNIR, finalizado con los trabajos de investigación sobre la informática en cuarto de la ESO y nuevas formas de aprendizaje de la informática. Es la secretaria de la Asociación de Profesores de Informática de la Comunidad de Madrid, implicada directamente en la defensa y divulgación del software libre con la participación directa en la organización de las 9 jornadas de software libre que antes mencioné. También es miembro fundador del Grupo Libre y de la revista digital Libre, Conocimiento Libre y Educación, y ha estado en varios centros, de Felipe Trigo, de María Estalla, de Santa Elena, y ha participado como docente en diferentes niveles, eso bachillerato, ciclos y ciclos superiores de grado medio, como la mayoría de nosotros. Es asesora TIC en el CAP de San Lorenzo del Escorial y ha realizado diversos proyectos como desarrollo de contenidos para el ciclo formativo SME mediante Moodle, en la Comunidad de Madrid, el aula abierta al servicio del SME y otros valores añadidos a proyectos. Y además ha realizado diversas publicaciones. Primero que todo, quiero darle la bienvenida a las dos y nada, que su estancia con nosotros también sea la primera. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, nosotros vamos a contar toda la recuerda de FCT ampliada. Ya veréis con la Comunidad de Madrid, aparte que nos ha montado Amadeo, pues se reinventa. Entonces ahora tenemos un nuevo modelo que lo han dedicado para el ciclo de grado medio. Se reinventa con la improvisación parecida a cómo se hace en la FP dual, pero con un incremento importante de improvisación, porque si Amadeo ha comentado que de la FP dual apenas hay nada, en la FCT ampliada es inexistente. Entran en la página de la Comunidad de Madrid de FP y no existe, pero ya está funcionando desde el curso 2012-2013. Bueno, la dedican parece que van a hacer una FP dual para el grado medio, pero en realidad, pues como no es exactamente una FP dual, pues la llaman con FCT ampliada porque realmente eso sí que describe su nombre, porque lo que hace es que el periodo que vamos a invertir en la FCT se incrementa, ya lo veréis, de forma considerable. Por eso se llama FCT ampliada, porque realmente es así. Entonces, bueno, pues su objetivo siempre es un objetivo bastante positivo. En el 2012 dice, bueno, que vamos a llevar a los alumnos durante más tiempo a la empresa, porque es la manera que los alumnos se van a sentir más actualizados y van a entrar en mayores proyectos de innovación. Y hasta ahí pues, estamos todos de acuerdo y además nos parece importante que todos los profesores de FP sabemos que la empresa es muy importante, que se deben entrar lo antes posible en la empresa, deben convivir con la empresa, deben formarse como profesionales y efectivamente si además conseguimos que se actualicen, que sean innovadores, pues quién va a estar en contra de esto. Y con ese camino y ese objetivo entran en el 2012-2013 y entonces nombran a una serie de ciclos exactamente de grado medio que autorizan para que hagan este proyecto experimental. Y como veis ahí en la pantalla, pues son cocinas, servicios de restauración, carrocería, mecanizado y farmacia y parafarmacia. Eso en el 2012-2013. La mayoría de los centros hacen una consulta a los claustros contándoles qué es esto y como al final solo existe una resolución donde dice que el objetivo es que vamos a ser innovadores y actualizados y que vamos a ampliar las horas de FCT, pues los claustros de una forma un poco reacia empiezan a decir que no quieren este experimento porque no encuentran una compensación o no ven muy claro cómo van a resolver el tema, sobre todo en la FCT,
y la mayoría rechazan este experimento y se quedan con algunos. Entonces, ante ese rechazo, insisten en el curso 13-14, en el que estamos ahora mismo, amplían, como veis, los círculos formativos y ahí es donde ya entramos en los sistemas microinformáticos de redes y nos toca. Como nos ha tocado este tema, pues ahora ya no hay consulta claustro, ahora es te ha tocado. Ya está, ¿para qué vamos a consultar? Para que nos digan que no, pues mejor les decimos, lo tenéis, y lo tenéis, os ha tocado, fíjate, fenomenal. Y entonces todos empezamos a pensar, ahí va, ¿qué es esto? ¿La FP dual? No. Empezamos a movernos, como nos ha tocado, porque a todo esto nos toca, o sea, comenzamos el curso el 13 de septiembre, y esto nos toca el 20 de octubre. Y entonces ya tenemos las plantillas colocadas, ya tenemos todo preparado, nuestros departamentos, nuestras programaciones, nos dice que sí, que vais a dar la FCT ampliada, que este es un experimento que va a funcionar muy bien, vale, y entonces le preguntamos, muy bien, y darnos la documentación, no, la documentación ya llegará, vosotros comenzar. Y entonces decimos, vale, ¿y qué hacemos? Y entonces nos dicen esto, todos los contenidos a primer curso y toda la FCT a segundo, empezar. Y entonces fijaos, como jefe de la familia profesional, dice todos los contenidos a primero, bien, y todos los módulos a segundo, bien, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, imaginar, eso es todo el mundo empieza a discutir, esto no lo quiero, que nos ha tocado este marrón, y ahora qué pasa, alguien te diga algo, bueno, entre todo eso al final, después de quejarte, tienes que resolver, porque no te queda otra más que resolver porque te ha tocado, y entonces ya está. Entonces tú dices, vale, pues todos los contenidos de los módulos, o sea, lo que damos en primero y segundo, lo tenemos que dar todo en primero. Bien, pues vamos a dar todo en primero, está claro, tenemos que reducir las horas de los módulos. Vale, pues vamos a reducir las horas de los módulos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como pensó Amadeo, lo primero, el Real Decreto, hay que asumirlo. Hay que asumirlo porque si vamos a titular con el mismo título que el SMR normal, tenemos que asumir el Real Decreto, eso como mínimo. Lo tenemos que hacer. Y entonces, claro, si nos vamos al Real Decreto, pues vemos que los mínimos son aproximadamente el 60% de las horas. Y lo que nos dicen, y esto sí sabemos, fijaos lo que es, o sea, si del Real Decreto tenemos de 200 a 280 horas de FCT, pasamos de 1000 a 1100 horas de FCT. Concretamente el SMR pasa a 1080 horas de FCT. Hacemos cuenta, son 9 meses, 8 horas diarias de la empresa. Para el segundo curso. Vale, y entonces, pues esto ya lo tenemos claro que tenemos que reducir las horas de los módulos, cómo las reducimos, pues tendremos que hacer algo coherente, así mientras tanto empezamos a pensar. Si pasamos los módulos de segundo a primero, por algún motivo están en segundo, por lo menos algunos. Es decir, yo puedo pasar aplicaciones web a primero, yo puedo pasar el inglés técnico, que es el del currículum de la Comunidad de Madrid, lo puedo pasar a primero, pero ¿cómo paso yo servicios en red y empiezo a dar servicios en red a la misma vez que redes? ¿O cómo doy seguridad a la misma vez que redes? ¿O cómo doy sistemas operativos en red a la misma vez que sistemas operativos con usuarios? Pues es evidente que solo pensando que nos dedicamos a esto de la docencia, pues sabemos rápidamente buscamos nuestras soluciones y decimos, pues solo hay un camino, tenemos que temporalizar los contenidos. Es decir, si tenemos que reducirlo todo, pues tenemos que comenzar dando redes y acabar dando servicios en red. ¿Vale? Y cuando nos planteamos un tema, también nos planteamos, ¿vale? Y el resto de los contenidos, y nosotros vamos a ajustar al Real Decreto, pero y el resto de los contenidos, ¿quién los va a impartir? Porque parece que en la FP igual tenemos establecido que los contenidos se tienen que dar entre la empresa y el centro, pero en nuestro caso no hay ninguna información, no nos dicen en ninguna resolución ni en ningún sitio que el resto de los contenidos se tengan que dar en la empresa. Sencillamente nosotros tenemos el mismo título que el SMR normal, pero y queremos que darlo en primero y que en segundo se lo haga a la empresa, pero no hay un compromiso de la empresa, la administración no nos da a la empresa, realmente no nos dicen nada. Entonces, por fin nos sale una resolución donde, no sé si lo veis ahí, pero claro, dice, mira, estas son las horas que tenéis que dar y ya las habíamos calculado nosotros. Se coge el Real Decreto del mínimo, lógicamente lo único que pueden hacer, porque en la ley se coge la adaptación al proyecto y pueden reducir al 60%. Por tanto, si las redes locales son 7 horas, se convierten en 4 horas. Los servicios de red, que son 8 horas en 2 trimestres, ya se supone que van a ir en 3 trimestres, se convierten en 3 horas y así se va reduciendo todo.
Y de esa manera pues, podemos conseguirlo. Hay llamadas a la administración, preguntamos y les decimos ya, pero es que solo hay una forma que es secuenciar los contenidos. No. Ustedes empiezan redes locales y servicios de red a la vez. Vale, pero ¿cómo resolvemos eso? Ustedes comienzan a ser redes locales y servicios de red a la vez. Eso es lo que tienen que hacer, lo tienen que dar el primero. Y en la empresa darán el resto, no sabemos. Y con eso no sabemos, pues hacemos esto. Entonces los módulos de primero que ahí se van convirtiendo la aplicación automática de 8 a 5, el montaje y mantenimiento de 6 a 4, y hacemos cálculo de porcentaje, y hacemos cálculo de porcentaje y todo eso funciona de lo que es. Servicios en 3 se convierte de 8 en 3, seguridad informática de 4 en 2, y con eso pues lo vamos contando. Como la comunidad de Madrid además tiene añadido módulos profesionales exclusivos, es decir, en el caso nuestro tiene añadido el inglés. Entonces lo que nos dicen es, fijaos aquí ya nos lo dicen, unas instrucciones nos dicen ajustense al Real Decreto, que es lo que tienen que dar. Excepto en el único módulo que es de la Comunidad de Madrid, que ese se ajusta al decreto. Tanto, nosotros como obligación de dar lo mínimo que viene en el Real Decreto y el resto, o sea, y el módulo de inglés técnico, que es lo que tenemos propio, pues lo tenemos que impartir según el decreto de la Comunidad de Madrid. Y con esa nos ponemos manos a la obra. Entonces, vale, tenemos que dar obligatoriamente el 60%. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Primer y segundo curso, primero y segundo metemos un curso académico, vale, ya lo hemos encajado con hora. Secuenciamos los contenidos, vale, pues ahora si secuenciamos los contenidos, ya estamos limitando los derechos de los profesores, porque el profesor que elige redes tiene que elegir servicios. Porque si no, no podemos compaginar, temporalizar los contenidos. El profesor que elige sistemas operativos no usuario tiene que elegir los sistemas operativos no. Porque si no, no podemos compaginar los contenidos. ¿Vale? Todo eso con una plantilla que nos llega, o sea que todo eso tiene que ser un acuerdo departamental, porque cuando alguien diga yo pido ronda y yo quiero pedir, tiene su derecho legal a hacerlo. Entonces, el acuerdo tiene que ser acuerdo, no nos lo tenemos que hacer así para que salga adelante, pero ya sabéis que los acuerdos no son siempre así, que los departamentos no siempre están dispuestos a hacer acuerdos. Bueno, ¿dónde partimos el resto de los contenidos? Ah, pues en el módulo del FCT le decimos a la administración y nos contestan, no necesariamente. Ah, vale. ¿Y dónde nos dan? No lo sé. Pero a nosotros nos llegó el punto de ¿quién es el profesor de FCT? Ya lo diremos. ¿Cómo? O sea, tenemos que buscar empresas para un año y no tenemos ni siquiera designado profesor de FCT. No os preocupéis, ya diremos quién es. El profesor que debe contar, pues vamos a reorganizar el horario del departamento que confluyen al centro, volvemos a hacer una petición de horario, gracias a Dios tenemos unos ciertos acuerdos en el departamento porque más o menos sabemos convivir y bueno, hacemos lo de la temporalización de contenido y se rellenan todos los horarios como esta manera. Además vamos a tope de hora porque en la Comunidad de Madrid llegamos hasta 21 horas, entonces vamos a tope de hora y nuestro departamento no podía cubrir esa hora porque además había que contratar a profesores nuevos en el mes de octubre. Bueno, y entonces después también, claro, el tema de la FCT, como se llama FCT ampliada, nos tenía inmensamente preocupados, ya no sabíamos cómo los alumnos que cursan FCT van a promocionar, ¿a quiénes son los alumnos que van a FCT? ¿Cómo se van los alumnos que van a FCT? Bueno, pues los alumnos que van a FCT, como siempre, el que aprueba todo puede ir a FCT, pero y el que suspende, pues aplicar la misma norma que había hasta ahora, igualmente. Es decir, de aquellos solo puede suspender un módulo y además ese módulo que no sea uno que tenga unidad de competencia en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales. Por tanto, hasta ahí también podíamos resolver que que podían suspender uno de estos módulos que teníamos aquí. O sistemas operativos de red, o aplicaciones web, o foro, o empresa, o inglés. Eso serían los que promocionarían el segundo año a FCT. Porque estoy hablando de todo esto porque estábamos notando las programaciones, que era algo fundamental para comenzar a trabajar, claro. ¿Y quiénes no? ¿Y quiénes no iban a ir a FCT? Pues evidentemente los que no cumplían estos requisitos, es decir, aquel que hubiera suspendido uno de esos módulos,
Y ahora la pregunta es, y el que no lo apruebe, y fijaos lo que dice aquí, o sea, en junio nosotros tenemos que hacer la evaluación final, porque en septiembre comienza la empresa. Y los que han suspendido, antes del 7 de septiembre lo tenéis examinado. Porque si aprueban, también van a la empresa en septiembre. O sea, aquí tenemos que buscar la empresa para los que aprueban y para los que suspenden. Porque antes del 7 de septiembre tiene que estar resuelto para poder ir a la empresa. Esto sin tener hora ni saber ni el profesor de CCT. Y ahora bien, y lo que vayan a repetir, ¿dónde repite? Porque esto es un proyecto experimental, vamos a continuar con el proyecto experimental el año que viene, ¿o qué va a ocurrir? Y entonces esta respuesta, que es una respuesta que nos han dado, no es química, nos la han dado esta semana, además es los alumnos que tengan que repetir, van a repetir en otro grupo de CCT ampliada. O sea que vamos a tener el año que viene otro grupo de CCT ampliada, sí. Vale. Van a repetir ahí. Pero cuidado, si un alumno de la FCT ampliada no quiere continuar en la FCT ampliada y se quiere pasar al SMR normal, puede. Y le convalidamos todos estos módulos que van reduciendo ahora. Vale. Bien, perfecto, se lo convalidamos. Y ahora, ¿y si un alumno de SMR normal quiere pasarse a FCT ampliada? Porque claro, esto ha generado en el centro con una cierta perspectiva y una cierta expectativa. Hemos acabado un año, otro año de la empresa. No, ese no. Pero si cursa un módulo más grande o más hora, por eso no se lo vamos a convalidar. Eso no tiene que ver con el permiso especial a la administración. Esto, por favor, es todo dicho y contado de palabras. Nosotros realmente solo tenemos 2 resoluciones y 2 instrucciones que prácticamente nos dicen más que hemos sido elegidos para esto y que cumplamos lo mínimo. Cumplir lo mínimo que habéis sido elegidos para esto y lo demás, pues Dios proveerá. ¿Vale? O sea, en esa área estamos. Entonces, fijaos cómo ocurre esto. Nosotros el 13 de octubre nos informan que somos proyecto experimental. Y el 20 de octubre comienza la clase, es decir, del 13 al 20, llaman a los alumnos, los matriculan. Y el 23 nos mandan la primera resolución, la que somos centro. Pero ya tenemos a los alumnos del día 20 en el instituto, con este experimento. Y el día 28 nos dan por eso las instrucciones de evaluación, es decir, hasta el día 28 ni siquiera podemos empezar a programar, porque ni siquiera sabíamos, ni siquiera teníamos contra los alumnos que ocurría que los de contador de la FCT, o va a pasar nada, eso no sabíamos nada, esto era así. ¿Y de dónde se destinan los alumnos? Porque claro, cuando Amadeo muy clasista se portal, se apunta, las empresas eligen, nos puede parecer mal o bien, pero es un proceso. No, el nuestro es coger la lista de espera y aquellos que no pudieron entrar, que es una de las condiciones, porque nosotros teníamos una lista de espera enorme, que no pudieron entrar en el SMR normal, que una de las condiciones es entrar por nota, los que no pudieron entrar, es decir, digamos que vamos a premiar a los que no pudieron entrar, ¿no? Con la especialidad ampliada, pues los cogemos de ahí y los vamos llamando. Entonces los vamos llamando. Y ya aquellos que no estuvieron ubicados en otro ciclo, porque claro, ya estábamos hablando de octubre, había pasado un mes que habíamos empezado en la FP. Por eso no estaban ubicados en otro ciclo, esos se van a incorporar a nuestro centro y esos son los agraciados, 20. En este caso fueron 20. Y los profesores, igual, de la lista de interior ya está todo el mundo colocado, pues luego, oye, en esto la verdad es que nos sentimos bien porque la lista estaba fatal y en este sentido, pues bueno, gracias a la FCT ampliada, la lista de interior pues ha crecido. Le hicieron el cálculo exacto y a nosotros nos contrataron un PD completo y un 2/3 de PS. Exacto, con hora exacta, un 2/3 de PS. Y al contrario, Y a ella al contrario. De su centro fue al contrario, porque bueno, como nosotros tenemos gente que participa en el equipo directivo y tal, pues se compensaban de forma distinta las horas de PS y de PT. Y ahora entran estos señores interinos y les dice, o sea, a las personas que son interinas, en algunos casos uno de los dos interinos que nos ha llevado a nuestro centro nunca había dado clase. Entonces le dice, no, tú nunca has dado clase, pero vas a entrar en el gran experimento de la Comunidad de Madrid. Y vas a dar todos estos módulos. Y bueno, pues a lo mejor es bueno, ¿no? Porque yo también en mi primer año de trabajo todo lo que me dio lo hice. Quizás en este caso tengo experiencia peor, porque sabes cuáles son los problemas, pero en ese caso, pues bueno, se le da una ilusión y nosotros le animamos, pues la cosa, la verdad, iba a quedar bien. Y esta fue la segunda.
tenemos montado los talleres, ya tenemos montado la entrada a talleres y entonces pedimos una dotación económica. Esa fue la respuesta. Con todas las versiones. Y nos mandáis un aula, esa fue la respuesta. No, o sea, nosotros con los talleres de mail, que ya llevábamos funcionando un mes, ahora sacáis a los alumnos de los talleres, creáis horas y vais metiendo a los otros de los talleres. Entonces, el resultado era este. Tenemos un grupo de alumnos y tiene el resto del cerebro. Porque son estos por 20 alumnos que han montado en el que van trabajando sin un taller a otro, tienen un taller suyo propio. Claro, porque lo hemos ido trabajando donde podíamos en el tema. Los profesores detrás de la programación, porque claro, es continuamente, o sea, Lola, ¿qué doy? Inténtalo. Inténtalo, es complicado que monten un servicio de HTTP si no saben hacer IP, pues inténtalo. Inténtalo. Y bueno, pues la verdad que aquí por fin nos dice que vamos a tener muchos profesores, deciden que le aumentan 2 horas por el mismo precio y que 2 horas para buscar empresa para el FTP. Y entonces pues publicamos a la persona y dicen, tú vas a buscar las empresas para el FTP. Y en esta, porque estamos en el año, en esta que estamos. Esta es nuestra situación real, como veis. Este ha sido realmente nuestro problema del experimento. Una improvisación total, pero a todo esto, en estos meses nadie nos ha preguntado nada, ¿eh? O sea, nadie nos ha dicho, oye, ¿cómo lo lleváis? ¿Cómo vais? ¿Habéis ido resolviendo esto? ¿Nadie nos ha dado una palmadita a la tabla por decir soy un héroe? No. Nada. Este es el resultado. O sea, claro, evidentemente tenemos mucho rodaje los profesores, ya claro que vamos resolviendo esta improvisación, pero puede funcionar esto y lo primero dicen, por favor, vámonos corriendo, o sea, que no me toque. Esa es la primera. O sea, la gente queda sobre todo tan sincera que a mí esto no me toque. Pero, en realidad, si lo pensamos, con la experiencia que tenemos en la boca, puede funcionar, claro que puede funcionar. Porque como todos estos proyectos, si se hacen bien un proyecto, si tú lo organizas, tienes un objetivo y desarrollas completamente y lo haces bien, puede funcionar. Puede funcionar si se secuencian los contenidos. Si hay un compromiso de la empresa con la administración. Claro que nosotros estamos en Boadilla y en Boadilla está la ciudad de Santander. O sea, no es que Santander es la ciudad de Santander. Y que si a nosotros esto nos permitieran que desde la administración se tiene una relación con la ciudad de Santander, con estos 20 alumnos en la ciudad de Santander, nos acabamos adelante, pues bastante bien, pero claro, tiene que haber un compromiso, no un profesor ahí de FTT que lo acaban de ubicar, que lo acaban de meter ahí, le han dicho búscate la vida, que por supuesto no conoce la zona de Boadilla y que no sabe nada, ¿no? Y pactar con esa empresa con el resto de contenido, pues probablemente se puedan pactar y se puedan evaluar y se pueda hacer bien. Hombre, que nos mandaran un taller sería interesante, o que nos dieran una dotación económica también sería interesante. Y sobre todo, y es la conclusión que vamos sacando los profesores que estamos compartiendo en estas dos cosas, es que nosotros estamos teniendo unos resultados académicos muy malos. Ellos, por ejemplo, no están teniendo tan malos, pero nosotros lo estamos teniendo muy malos. Es decir, la segunda evaluación, solo un alumno ha superado todos los módulos. Solo uno. Y tenemos una perspectiva de que vaya la FTP, inclusive con ese 7 de septiembre que nos tiene ahí como una fecha maldita, lo tenemos ahí como el 7 de septiembre que va a ocurrir, creemos que podemos llegar a tener 5 o 6 alumnos en empresa. 5 o 6, dentro de los 20 no vamos a tener demasiado éxito, pero pensamos que de esos 5 o 6 pueden estar. Y la conclusión que hemos sacado es quiénes han logrado realmente sacar esto adelante con todas las dificultades que hemos tenido, pues realmente eran unos chicos que venían con conocimientos previos de informática. Es decir, era gente que había trabajado ya en informática pero no tenía la cualificación. Por tanto, todo lo que les contaba podía avanzar al ritmo que los profesores podían darle. También es verdad que con la experiencia conseguiremos tener esos contenidos mucho más ajustados y sabemos que tenemos que dar y que no tenemos que dar, porque claro, aquí venía todo como un poco a salto de manga sin saber qué teníamos que hacer, pero ciertamente podríamos hacerlo. Entonces nosotros consideramos que si nos dejaran hacer como una selección del alumnado, es decir, una especie de prueba en la que unos alumnos, los alumnos que tengan un cierto conocimiento, que estén más aptos a elegir ese tema, pues entonces pues, lo podemos hacer.
Lo tenemos claro que sí, pero ya nos han dicho que no podemos hacer eso. Que nosotros no somos nadie para seleccionar el alumnado, así que nosotros en la matrícula los alumnos van a decir, primero, quiero el SMR normal, no, quiero el FCT ampliada, y después pues hablaremos de notas o lo que sea y así se va a hacer la selección. Por lo cual sospechamos que es que tampoco nos han preguntado, la verdad, porque tenemos una solución, pero nadie nos ha preguntado, oye, ¿vosotros qué queréis? ¿Cómo pasa el año que viene? ¿Cómo creéis que lo vamos a hacer? Pues la verdad es que nadie nos lo ha preguntado. ¿Cómo estamos resolviendo el tema del FCT? Pues bueno, tenemos una buena zona, estamos en una buena zona de empresa, y entonces lo que hemos hecho ha sido que como tenemos una bolsa de empresa, que en este caso no son grandes empresas, sino son pymes casi todas, tenemos esa bolsa de empresas, hemos tirado esa bolsa de empresas y como hasta ahora teníamos buena prensa entre ellas, digamos un centro que se fiaba de nosotros, porque teníamos unos resultados con nuestros alumnos, pues de alguna manera eso lo estamos buscando como para 5 alumnos, pues están accediendo a decir, bueno, venga, a ver qué pasa con ese alumno aquí 9 meses haciendo esto. Y se les va a pagar a los alumnos como en el caso del FP4. En nuestro caso, tampoco nos lo han dicho luego, pero nos han dicho que no. Se les pagará como mucho el transporte como están haciendo hasta ahora las FP. Entonces, la experiencia del año que viene, tenemos un alumno durante 9 meses en la empresa, pues también va a ser una empresa, también va a ser curiosa. ¿Qué va a ocurrir? ¿Vamos a levantar a los alumnos en esas horas? ¿Cómo lo vamos a mover la empresa? ¿Cómo nos vamos a mover con ellos? Pues tenemos muchas dudas, la verdad. Y bueno, hasta aquí es lo que podemos contar, que no sé si os ha quedado más o menos claro el tema. Y ahora vamos a pasar con una serie de preguntas que nosotros pensamos que a lo mejor se puede ocurrir o que deberíamos cosas que se nos han ocurrido, ¿no? La primera es... Bueno, la primera es cómo afecta la plantilla. A nosotros, con la reducción que se hace al principio del ciclo, nos quitan un profesor. Éramos 4, nos quedamos en 3. Al meter el nuevo ciclo, el centro se llama extendida, no se llama ampliada. Entonces, siempre hablan del SMR extendido, no sé por qué. Entonces, vienen 2 profesores más, o sea que la plantilla casi se duplica. Entonces, la primera queja que podría haber por parte de los profesores de informática, que hay un buen grupo en paro, ¿no? Que no tienen plaza, es que qué bien que vamos a tener trabajo. Gracias a eso, 2 interinos vienen al centro y pueden impartir el ciclo. O sea, que por ese lado tenemos que decir que bien, ¿no? Pero bueno, que nuestra sospecha... Ahora, ¿por qué a nosotros nos ponen este ciclo? Pues porque hemos sido tan buenos que teníamos una lista de espera de 80 y tantos alumnos. Entonces, el premio ha sido colocarnos de la misma forma, ¿no? El premio ha sido colocarnos un ciclo de este tipo. Han dicho, mira qué bien lo hacéis, han esperado un poco que bajara la lista de espera y cuando quedaban, creo que eran 31, nos han metido 31 alumnos en el ciclo nuevo, nosotros éramos muchos, y nos han dicho, no, ahí no tenéis, no, todo lo que ha dicho Lola, sí, ahora. Nosotros no tenemos talleres, solo tenemos 2 aulas para el ciclo, en una aula está primero y en otra aula está segundo, y no teníamos cuerpo ya para hacer nada. Entonces estos chicos están en una aula que tenemos con los materiales de la primera dotación que tuvimos hace 10 años y que era la que usábamos para los chicos de cuarto de la ESO. Entonces comparten el aula de informática con los chavales de cuarto de la ESO, los ordenadores que hemos tenido en el instituto. Y ahí estamos peleando. ¿Qué es esto que poníamos aquí? Pues, si no hubiéramos tenido lista de espera, nos habrían colocado de premio un ciclo de estos, pues seguramente lo viviríamos divinamente, claro. La relación alumno-empresa mejorará, pues tenemos un problema ahí bastante grave. Nosotros nos dotan un profesor de secundaria, que por cierto hay una cosa que nos ha dicho aquí que es muy importante, que es con el ajuste horario. Este profesor de secundaria tiene que dar clase de organización de empresa y de inglés. El compañero que tenemos tiene que asumirlo todo. Solamente no asumimos la parte de FOL porque el jefe de estudios se queda en la parte de FOL porque es de orientación y dice, bueno, pues no todo. La relación alumno-empresa mejorará. ¿A quién le toca llevar las actividades de este ciclo? Nosotros los que estamos cerrando 21 horas, no podíamos ampliar más.
Entonces lo que hacen es que al interino que llega de profesor técnico, que tiene 3/4 de horario, o sea, no tiene el horario completo, le adjudican 2 horas para llevar las asistentes. Y se supone que tiene que buscar empresas para todo un año para los alumnos estos, que en un principio son 30 y tantos. O sea, que tiene su mérito. A fecha de hoy creo que ha conseguido 3 empresas. Que tiene mérito, ¿no? Porque estoy en otra punta de Madrid, nosotros estamos en la sierra y es una locura. Dice, ¿seremos capaces de tener la misma capacitación profesional de todos los alumnos? Pues eso es una incógnita, igual sí. Nosotros, al contrario que en Movilla, a fecha de hoy, tenemos como 12 alumnos que van a ser capaces de titular. En la segunda evaluación, según las previsiones, va a haber 12 alumnos que van a conseguir irse a la empresa. No sé a qué empresa irán, pero van a ir a la empresa, porque claro, cuando acabe septiembre, Cajón, que es el que está llevando esto, no está en el instituto, estará en su casa. ¿Y quién va a llevar todo eso? Incógnita gordísima. Pero ya lo veremos. Y con eso yo, pues preguntar a vosotros más cosas que os pueden interesar. La secuenciación es de locos. En mi centro, por ejemplo, pedimos instrucciones para hacer las programaciones y todavía estamos esperando la respuesta. O sea, no hay programación oficial de ningún módulo del ciclo experimental. Y a nadie le importa. Bueno, ahí estamos. Lo que salga, pues saldrá con buena voluntad, trabajo y... Pero que a lo mejor nos sorprendemos y nos pasa como en el Prado del Rey, que resulta que viene de la empresa súper maduro y le va metiendo un botón. Que también no cuadra. Eso es bravísimo, porque claro, si son capaces de ofrecer toda la empresa, a ver qué va a pasar aquí. Porque ahora no tenemos que ir todos a la empresa. Entonces, nada. ¿Una pregunta? Es una opción buenísima para cualquier administración, ¿eh? Bueno, bonito, barato. Los alumnos no rechistan, no dicen ningún, porque como han entrado de segunda y saben que no hay otra opción, no hay plazas, no dicen ningún. Claro. Son los más buenos que hay en el instituto. Barato, no hay dotación, no tienen ni un destornillador, tienen que comprárselo en el chino, porque no tienen nada. Entonces, si quiera que se lleve el ordenador y el que no, pues comprar los destornilladores. Ahí no hay nada, no tenemos dotación de ningún tipo. O sea, bueno, bonito y barato. Así que, como esto salga bien, tenemos la solución perfecta. 2 aulas de informática, 2 SMR de estos y que se cambien de clase. Y ya está. Sí, nuestra sospecha es que acabarán quitando el SMR normal. 4 profesores por instituto, 2 ciclos y ya está, correcto. Bueno, yo primero creo que se merece una y agradecerle a ambas la exposición y todo. Como dice Juan Fran, cuando vea la curva de tu vecino. Realmente queríamos saber lo que era el EPPC ampliada, porque aquí todavía nos ha planteado y bueno, y conociendo, por si algún día viene, saber por dónde vienen los tiros. Por eso es bueno conocerlo y también estar preparados y saber cuáles son las consecuencias y todo eso. Entonces, a veces, bueno, yo creo que esta ha sido una ponencia que realmente nos deja, como habéis puesto vosotros, con muchísimas dudas. Ya veremos los resultados, después de lo que dices tú, a lo mejor después los resultados aparecen. Bueno, vamos a ver los resultados. Yo sí te digo, la estadística es muy sufrida. La puedes vender el mismo valor de 2 maneras distintas, siendo el mismo valor. Entonces, lo que me preocupa es lo bueno, bonito, barato, y que en un momento dado pues, se opte por el modelo bueno, bonito y barato. Y pues eso es preocupante realmente dentro de lo expresivo que tuvo el tema, realmente es un poquito preocupante porque parte por lo menos y que me preocupa. No sé si alguien tiene alguna duda sobre este tema. Vale. ¿Qué compañera hay, por favor? El micro que no tiene. Yo creo que esto, si se hace bien, que es lo que tratábamos de decir, si se hace bien, puede funcionar. O sea, realmente puede funcionar. Lo que no puede funcionar es que te manden a hacer un proyecto experimental sin que exista proyecto. O sea, el proyecto tendría que haber tenido un desarrollo, una exposición, unos objetivos claros. Y
una forma de trabajo, que nos hubieran preguntado, consultado, que cada cierto tiempo pues, hubiéramos ido contando qué nos estaba pasando para resolver los problemas para el curso que viene. Pero es que la sensación que hemos tenido es que nos han dejado un poco ahí a resolver, pero estoy segura de que nosotros dentro de 4 años, si seguimos, lo tenemos resuelto. O sea, nosotros seguro que hemos buscado la solución y que funciona, pero nosotros, claro, por eso, y luego a lo mejor es el momento de llevarlo a otras comunidades, ¿verdad? Cuando esté resuelto ya, lo mismo funciona bien. De todas formas, hay una cosa que también hay que tener en cuenta, que es lo que decía Madero. Igual lo que sí necesitamos es un ajuste de los contenidos del ciclo. Porque igual es cierto que tener a los alumnos dos cursos para un ciclo de grado medio como el nuestro, igual es excesivo el tiempo. Entonces, igual sí se pueden ajustar los contenidos de una forma razonable, no improvisando. Y si lo haces de una forma razonable, puesto que el perfil va a ser la mayoría de las veces mantenimiento y demás, pues lo puedes hacer de otra forma y lo puedes hacer bien. ¿Querías preguntar algo? A ver, me pongo en el caso de un alumno poquillo pillo. ¿Vale? Pillo. A ver, has dicho, si un alumno hace FCT ampliada, puede pasar a, el primero se incorpora en la FCT ampliada, puede pasar a FCTs, a segundo, ¿no? Vale, yo soy pillín, me matriculo, tengo la buena suerte de meterme primero con FCT ampliada, hago 1000 horas y pido ir a segundo y hacer FCT con 200, has dicho, 280, es decir, y acuerdo, con 1280 horas me saco el título de semestre, ¿es correcto? Sí. Bueno, no sabemos, sí. Sí. Sí, pero vamos, que como no hay nada escrito, pues seguro que dice, pues Y no tenéis una pasada masiva de primero de alumnos, el grupo completo que se pase, se matricula en segundo de... Pues no, eso pensábamos nosotros, pero no. Hay una cosa, tú dices de normal al extendido. No, al revés. No, al revés, desde normal extendido entendido que no hemos dejado la administración, pero del extendido a normal sí, es decir, yo como alumno hago, recibo las 1000 horas, el contenido condensado de todos los módulos y después me voy y me pego 2 meses, los primeros 2 meses del segundo curso, la salida. Eso puede Y me reincorporo en el tercer trimestre. Por supuesto que nos puede pasar ahora. Y además se voy a tener, voy a poder incorporarme en segundo porque en segundo no va a haber. Y a la matrícula pues no lo hay haciendo. La matrícula no lo seguro. Sí puede pasarnos. Y entonces no ofertaremos ninguna plaza nueva ya del ciclo normal. Entre los repetidores del noviembre, mira cuenta, tenemos 12 y 12, ahora mismo vamos a la par. Entonces se repite 12 y 12 y ya tenemos el grupo prácticamente completo, no hay oferta de plazas. Yo creo que no llevan a decir que no, pero sí se puede, porque todo, claro que puede, pero todo se puede. Lo que pasa es que como no hay nada legislado, Eso lo contamos el año que viene. claro que pasa. De 2 meses. Y en tercero vamos a poner la experiencia de la FCT de esto. Ahora mismo creo que somos 4 centros en Madrid los que llevamos esto en informática. De todas formas es que es otra cosa de improvisación. Cuando hablas de empezar por cocina y por restauración y por automoción, familias de otro tipo, ahí parece que encontrar empresas para hacer este tipo de formación y luego de FCTs es como más fácil, ¿no? Mandar a un chaval a hacer un año de trabajo gratis en un barrio creo que es facilísimo. Yo tengo un barrio de cojo 5, ¿no? Les tengo ahí poniendo cañas en la barra y mira que bien, que barato, ¿no? Pero empresas de informática que cojan chicos de grado medio que no tengan una formación que tú puedas garantizarlo, porque es que les han dado muy pocas horas. Yo no sé hasta qué punto nos van a coger, ¿eh? Tengo mis dudas. Yo no sé si les dejaría a ustedes la mano de ayudar al relacionador, porque los pobres es que se los han visto. No sé qué pasará. Igual el experimento fracasa y se olvidan de ellos y ya está. Pero yo creo que no. Yo creo que no. Esto va para adelante. Porque
porque además a los padres les encanta la idea de que su hijo va a estar un año trabajando en una empresa, ya bien colocado. Y eso no saben que no van a cobrar nada, que ahora todavía se creen que van a ser como nosotros. No sé quién se lo va a decir, ¿eh? Toma su bien. ¿Alguna pregunta más? Jesús. Justo lo que estabas mencionando ahora mismo, Carmen, ¿no creéis que si ya resulta complicado en ocasiones encontrar prácticas para los chicos, prácticas interesantes para los chicos de SMR, al reducir los contenidos que les impartimos en el instituto, sabiendo muchas menos cosas porque se han condensado todos los módulos, ¿no creéis que va a resultar incluso más complicado y las que encontremos van a ser prácticas que realmente no van a ser enriquecedoras para ellos? Yo contesto, es que creo que el compromiso de la administración y la empresa, como está ocurriendo en la FP2, tenía que existir. Es decir, desde el primer momento teníamos que haber empezado con un tipo de empresa y teníamos que haber hablado con ellos de qué contenido o qué tipo de cosas iban a impartir allí, pero no dejarlo a libre albedrío. Porque entonces yo creo y sospechamos todo, y no se puede decir, pero la situación económica que estamos viviendo en este país, pues lo que pasó al principio que salió esto en Madrid, en las redes sociales le llamaban la FP China. Pues ya se decía todo, o sea, era muy malsonante, pero ya estaba diciendo ahí, o sea, es que al final, pues no sé, si quieres un chico para que te haga cosas elementales, es que son 9 meses, Es una cosa 8 horas diarias, o sea, es una cosa imprevisible. pero el caso de cocina es muy claro, tienes un restaurante y alguien tiene que lavar los platos. Sí, es muy claro, es muy peligroso. Por eso debería haber un compromiso de la administración con los centros, o sea, de las empresas con los centros, un compromiso real, pero que viniera de la vida y donde estuvieran muy identificados los contenidos que se van a dar y que fueran idóneas para eso. Pero no, Mira, yo conozco una empresa de automoción que tiene un empleado, ¿no? Entonces, este chico, encantado de tener a un chaval de esto el año pasado, porque estuvo todo el año trabajando allí, le barría el taller, le daba, cuando tiene que pintar y solar y chapa, le ayudaba a dejar el coche, cosas así. Entonces, muy bien, un empleado un año trabajando gratis. Entonces son 9 meses, 8 horas al día. Sí, aquí no se tiene prevista formación, no como en la FP2, aquí no se tiene prevista formación, es trabajar en el taller. Eso que decía Esperanza Aguirre, que era donde mejor aprenden, eso de volver a los aprendices de la Edad Media, les mandas para allá, pero en ese caso yo no sé para qué queremos tampoco el primer año de formación, les mandas para allá y llegan y le enseñan el oficio a ellos, ¿no? Porque no les vamos a enseñar a nosotros nada. No sé. ahí está, son todo icónicas. Carmen Dora, primero felicitaros a vosotros y a vuestro departamento, sus trabajos. No queríamos, no queríamos. No, pero vosotros la comedia habéis sacado tanto como buenas que habéis podido. A ver, comentabas tú, Carmen, por un lado, que los chicos no se mueven. Cuando una cosa que iba a preguntaros era si ellos por algún lado se sienten engañados o algo por el estilo. Por un lado, ¿qué perspectiva tienen ellos desde el punto de vista de ese segundo curso, si llegan a superarlo, cómo son ellos en cuanto a la cantidad de conocimientos que están adquiriendo en este primer curso, cómo se van a ver ellos preparados en la empresa y luego, en vuestra opinión, ¿creéis que esa FCT ampliada de esos 9 meses que van a estar en la empresa, que muchas veces pues, los profesores muy buenos de las FCTs, que llegan el empresario y la pues mira, ahora que el chico después de 3, casi 4 meses, cuando ya empieza a situarse, resulta que es cuando se tiene que ir. Esos 9 meses consideráis que van a ser más útiles al alumno para ir en la empresa, ya no solamente para formarse, sino quizás para tener probabilidad de colocarse, sino además en ese enlace por ahí los ciclos de grado medio más difíciles de colocación. Si es que lo contestas tú mismo. O sea, los chavales, en mi grupo por lo menos no dicen ni tío, están encantados de la vida, es el premio contenido, porque después de estar en la lista de espera, no haber conseguido plaza en ningún ciclo los chavales por ahí ponen todos los ciclos. Muchos de ellos lo que quieren hacer es actividades deportivas o automoción. Entonces, de repente llegan y les dicen, no, vas a hacer informática, que bueno, que les gusta más o menos. Entonces,
empresa, pues maravilloso, voy a estar mejor que los de al lado, pues solo van a estar 3 meses y yo soy el que me voy a quedar en la empresa. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo no sé, digo, ¿qué haría yo en una situación así? Pues si realmente el chaval es listo y espabilado y distinto de eso que decíamos antes, pues igual es un grado medio, ¿no? Y si está en un taller que lo que van a hacer por ahí es pues, reparaciones, mantenimiento de equipos, pues ¿qué quieres que te diga? El espabilado lo que va a hacer es quitarle toda la lista de clientes al que lleva la empresa y montarse la empresa a él. Algo así, ¿no? Si aprende, desde luego puede hacer lo que haga el jefe en estas pequeñas empresas. Y si no, pues no se lo va a hacer. No lo sé. Por ejemplo, van a cogernos el aeropuerto de Madrid, nosotros tenemos ahí a un montón de chicos, siempre, normalmente, y les van cogiendo. Van a cogernos estos chicos si nosotros no podemos garantizar siquiera, digamos o no. ¿Qué va a pasar cuando lleguen allí? Pues si es que no han podido pelar un cable, si es que no han hecho nada. Pero es que no tenemos medios. Milagros hace el profesor que les está dando clase. Pero lo mismo nos sorprendemos, no vamos a hablar, pero lo mismo nos sorprendemos que vienen más maduros, no vamos a tener la ocasión de poder repetir luego, pero seguramente vienen más maduros, hayan aprendido y me hagan una encuesta y me digan que bueno, o sea que eso no sabemos. Jesús. Solo para la reflexión. Sí, gracias. Bueno, para haceros también la exposición ha sido muy amena, muy agradable, muy simpática, aunque tiene un trasfondo de protesta y vamos, me solidarizo con vosotros, con vosotras, la problemática que existe en la Comunidad de Madrid, por aquí no son los pioneros y los conejillos de indias para estas cosas, y entre todos, como colectivo, algunas de vuestras intervenciones han sacado de mí este espíritu reivindicativo que siempre todos debemos de tener y podemos liderar por esta sociedad que somos todos, ¿no? Defender la calidad de la enseñanza, defender la igualdad de oportunidades y, como decía la anterior, las empresas no están para la promoción y se preocupan por la calidad de la promoción, ellas esperan de la promoción, la valían de los alumnos y obviamente si delegamos la formación a las empresas, cada empresa dará su propia formación, Microsoft, dará.net y cada una de las propia formación. No, y esto no es igualdad de oportunidades, nosotros debemos de dar una formación de calidad que dé igualdad de oportunidades independientemente de la empresa a la que vaya. Y obviamente nosotros como tutores de empresa sí que hacemos feedback de las empresas en las que están nuestros alumnos haciendo prácticas para saber un poco qué es lo que está demandando el mercado, pero siempre respetando un poco un nivel de formación pues que de alguna manera sea lo más aproximado a lo sur, que esté condicionado por una empresa potente que domina el mercado, etc. Y ahí sí que hemos de unirnos todos una vez más a convencer a la administración. Para eso lo dice el informe PISA hace poco, donde hay unas competencias básicas comunes a toda la Unión Europea. Aquí dicen, ¿no?, que hemos puesto los grupos de acuerdo en dos cosas, en la unidad monetaria y en las competencias básicas que deben tener nuestros alumnos, ¿no?, los alumnos europeos. Pues una de las competencias básicas es el tratamiento de información digital. Entonces, hemos de procurar, nosotros que somos responsables de dotar ese conocimiento, esa competencia básica, que sea un tratamiento de la información digital no dependiendo de una sola empresa, ¿no? O sea, genérico, etc., ¿no? Nada más, era mi intervención. La segunda pregunta era unirme a la propuesta que... Yo creo que lo nuestro ha sido una improvisación demasiado exagerada. En primer lugar, más que una pregunta también es invitar a la reflexión. Quería dar las gracias por la buena intervención, por venir aquí a contarnos vuestra experiencia, porque para nosotros, que no la conocemos, bueno, yo en concreto la conozco, normalmente más pasado un poco, nos sucede un poco la realidad, que ya vemos aquí, pero como más agravada todavía desde lo que va a venir, ¿no? Y deciros que
pues eso, nos solidarizamos con vosotros, pero que vuestro trabajo es de héroes. Es decir, lo veo así porque ya es difícil. Yo soy también profesora de ciclo medio de SMX y con esos tipos de alumnos es muy complicado trabajar y sacar algo que pueda servir, ¿no? Pero en condiciones que tenemos ya cuesta, que son pues, normales, en condiciones expuestas puede ser terrible. Me imagino que en el centro puede ser horroroso y aún así estáis tomándolo con alegría, bueno, como se puede, y me imagino que trabajando a tope como hacemos todos. Entonces, yo creo que es muy de héroes, tanto en vuestro caso como el de, que me ha gustado mucho de crear el rey, también héroes gitanos también, de verdad. Y deciros que sí que me gustaría, a mí en concreto, conocer todas estas cosas desde nuestro punto de vista, desde aquí, yo vengo de venidor, pero porque si no lo conoces, no puedes hablar, no puedes llegar, y además es que, ¿cuánta gente se habla de esto? En Madrid me imagino que vosotros y los que trabajáis en eso, pero ya está. Y los padres, y las comunidades, nadie, y las administraciones. Yo pido a la administración, que seguramente la gente aquí de la administración, que por favor se pida a los profesionales, a la gente que tiene experiencia en los centros, más opinión. Porque parece que somos, pues eso, muñecos de títeres que se les va llevando y que hacen su trabajo porque nos gusta trabajar. A la gran mayoría, ¿no? Pero que por lo menos valoren nuestro trabajo ya no solo con ninguna compensación, simplemente que nos escuchen. Bueno, eso se nos ha olvidado, la compensación. Claro. Han inventado una cosa para que la gente quiera el ciclo para el curso que viene, que es que va a haber una compensación económica. Entonces, aquel profesor que imparta más de 15 horas en el ciclo experimental va a tener una compensación de, yo creo que son unos 100 euros al mes, una cosa así. Entonces, se espera que el curso que viene haya avalancha de profesores que digan, yo quiero ver el ciclo. Bueno, pues muchas gracias. Pero más que yo que somos supervivientes. No queda otra. Hola, bueno, pues nada, yo sumarme también a las enhorabuenas que os han dado nuestros compañeros por lo que estáis haciendo y bueno, veo que esto también confirma un poco mi teoría de que las administraciones públicas y los políticos en temas de educación trabajan con metodologías ASM, o sea, Santo de Mata. Y bueno, la pregunta es que, como ha comentado Carlos, que hay 4 institutos ahí en nuestra comunidad que les ha caído este marrón. Entonces, quería saber si os habéis contactado con ellos, os habéis de alguna forma, habéis intercambiado experiencias para ver cómo salir del aprieto y tal. Simplemente esa era la pregunta, o simplemente os habéis comido vosotros solos. Pues en un primer inicio, cuando nos matricularon a los alumnos en una semana, pues así como que los 4 jefes de departamento, ella también era jefe de departamento del suyo, buscamos a los otros y dijimos, venga, vamos a hacer aquí una propuesta común y vamos a reclamar esto de alguna manera. Entonces lo que pasó fue que hicimos un primer escrito general para hacer esta reclamación y desgraciadamente nuestros políticos son bastante más listos de lo que pensamos. Entonces contestaron de forma diferente a cada centro, por lo cual tuvimos que llevar una dinámica diferente. Contestaron de forma diferente, quiero decir, a mí me contestaron tienes que hacer cosa tal, a ella no le contestaron, a otro le dijeron bueno, tal, por lo cual yo ya tuve que, a mí por ejemplo me pusieron un plazo de entregar programaciones y me dijeron pues las entregas con lo mínimo, y yo tuve que entregarlas con lo mínimo, ella todavía no las ha entregado, porque está esperando una respuesta para poderlas entregar. Pero yo tuve que cumplir plazo, ¿me entiendes? Entonces ya a partir de ahí ya podíamos seguir de forma distinta y bueno, con la experiencia eso, pues APSM. Santo de Mata, procuraremos ponernos en contacto otra vez, ¿no? Porque los otros 2 centros son centros más grandes que tienen muchísima FP, uno es un centro enorme y el otro, bueno, el de Móstoles también tiene bastante gente. Entonces, ya tenían experiencias parecidas de otras familias profesionales y la verdad es que lo dejaron ahí en una esquina con los interinos que llevaron y demás y dijeron, nosotros no queremos saber nada.
Entonces, de momento no tenemos contacto. Pero vamos, el año que viene vamos a ser muchos más, ¿eh? O sea que... Prácticamente todos. Sí, Todos los que tengan lista de espera. Muy bien, una pregunta más. Pues nada, yo quiero volver a agradecer a mis dos compañeras y pediros una colaboración.